Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Es jueves y aquí está ya Socorro Díaz al pie del tiempo. Así es, Adriana Pérez Cañedo, aquí en Enfoque y al pie del tiempo. ¿Qué nos traes hoy? Pues mira, voy a tratar algunos temas relacionados con un hecho inminente. El próximo domingo, 1 de diciembre, se cumple el primer año de gobierno del presidente López Obrador. Ha sido un año de cambios, algunos exitosos como se esperaba, y otros grises y oscuros, revueltos, como no se pensaba, sobre todo creo en los círculos de decisión de la administración y del movimiento social que está en el poder. Pocos dudan, aunque el rechazo social también ciega a algunos, que un sector de la población ha recibido beneficios a través del apoyo a adultos mayores, a través del programa Sembrando Vida, o también dentro de estos ejemplos de las becas a jóvenes para que estudien y se preparen para trabajar, porque en tiempos duros para el empleo por el cambio tecnológico se necesita mucha preparación, mucha capacitación. Apenas esta semana empezamos a conocer el contenido del presupuesto aprobado la semana pasada, a finales, para 2020. Habrá más inversión en programas sociales, seguridad pública y salud, y recortes. Los más mencionados son los que se establecen para los órganos autónomos. Mi opinión, excepción hecha del Instituto Nacional Electoral y del TRIFE, del Tribunal Federal Electoral, cuya autonomía y suficiencia presupuestales deben ser defendidas y cuidadas, quizá también agregaría aquí al INAI, en cuanto a que garantice el derecho democrático a la información. Soy de la opinión que la he escrito y la he dicho en diversas ocasiones, que la proliferación de organismos autónomos en materia de, por ejemplo, comunicaciones, energía, competencia económica, etcétera, ha sido una forma que encontraron los funcionarios del Poder Ejecutivo en otras administraciones para eludir sus responsabilidades directas en materia administrativa y echarle la bolita a supuestos expertos con sueldos muy altos. Con ellos floreció y se encareció la burocracia. No me preocupa, honradamente, que recorten en esas áreas. Sí me interesa, en cambio, que se cumpla lo declarado por el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, en el sentido de que para el ejercicio del 2020 va a haber padrones serios de los beneficiados por programas sociales a fin de evitar el desvío y la discrecionalidad de esos recursos con fines político-electorales. Sigo con el presupuesto. En esta semana se realizaron muchas declaraciones, comentarios y marchas en torno al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. No es para menos. Fíjate, en un noticiero europeo, vi el domingo pasado por la noche que en Bruselas hubo una marcha que reunió a más de 20,000 mujeres para protestar por el asesinato de 27 mujeres en Bélgica, en lo que va del año. Pero también ahí se registraba en ese noticiero que en México es uno de los países más violentos del mundo contra las mujeres. Se registran 10 asesinatos diarios. 300 al mes. Y en lo que va del año, decía, han ocurrido más de 3,500 feminicidios, según cifras oficiales. Y entonces, en Europa vi reunidas a más de 20,000 mujeres por 27 feminicidios en Bélgica. Y aquí el lunes pasado se reunieron alrededor de 5,000 mujeres jóvenes para protestar por la matanza de que están siendo víctimas por parte de sociópatas que se sienten absolutamente impunes. Y la mayoría de quienes se manifestaron eran gente que lo habían sufrido. O sea, yo lo que veo es falta de solidaridad también, porque había una señora que desesperada gritó, fue estremecedor escuchar a una señora cuando hay inconformidades por los vandalismos que se dan en las calles. Una señora decía, yo quiero incendiar
al país, a la ciudad. Me mataron a mi hija. Pues claro. Mira, el tema es que las organizaciones o que no hay suficiente organización para evitar que se les infiltren gente que seguramente está pagada para ir a hacer actos de vandalismo. Hombres y mujeres embosados o encapuchados para ir a hacer actos de vandalismo y tratar de distraer la atención sobre una cuestión tan grave. Exacto. O sea, los noticieros, en lugar de destacar estas miles de muertes que hay en México impunes de mujeres, la matazón de mujeres impune que hay, en lugar de eso, entonces destacan que pintaron, que rompieron cristales, que esto y que lo demás allá. Yo pienso que falta más organización y, como bien dices, más solidaridad. Por su parte, el gobierno federal ha anunciado medidas a favor de la igualdad. Quiero ver yo, más que discursos, que haya una conferencia de prensa en la que se informe a cuánto asciende el presupuesto destinado en 2020 para atender las necesidades de las mujeres. Pues las preguntas se hacen, Socorro, pero no responden. Bueno, no tanto, digo, es lo que yo quiero ver, ¿verdad? ¿A cuánto asciende el presupuesto? Sí. No quiero que me digan, porque sí hay avances en esa materia, que hay más mujeres en cargos públicos y que se busca la igualdad, pero ¿eso a cuántas mujeres beneficia? ¿Te gusta a 100 mujeres? Yo quiero el presupuesto para las mujeres, para apoyar a las mujeres que trabajan todos los días, de enfermeras, de meseras, de afanadoras, de vendedoras, en los tianguis y de vendedoras en las tiendas, de lavatrastes, de cuidaenfermas, de enfermos, de trabajadoras domésticas que trabajan en labores del campo, en laboratorios, en oficinas, etcétera. Para esas mujeres quiero ver el presupuesto que se está destinando a programas específicos para ayudarlas. Fíjate. Para respaldarlas. Mira, hoy informó el INEGI que en el 2018 el valor económico del trabajo no remunerado de los hogares registró un nivel de 5.5 billones de pesos, equivalentes al 23.5% del Producto Interno Bruto. O sea, lo que las mujeres hacen en sus hogares que no es remunerado, y luego salir a trabajar, y todavía en la noche tienen que verse bonitas. No, y luego cuídate en el transporte, en la calle, ¿no? Que unos infelices no te golpeen, no te asalten, no te violen, no te matan. No te maten. Oye, es mucho. Hay muchos reclamos justificados de las mujeres en materia de igualdad salarial, de oportunidades laborales, de fin del acoso y la agresión. Y soy de la idea, por eso estoy diciendo que quiero ver el presupuesto en programas para las mujeres, que promesa que no se traduce en presupuesto es vil demagogia. Por lo demás, qué bueno que se haya establecido la alerta de género aquí en la Ciudad de México y sobre todo que se tome la decisión por parte de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de que sean mujeres los funcionarios responsables de atender en patrullas, ambulancias, ministerios públicos con abogadas y médicas los casos de asesinatos, violaciones y golpizas denunciados por mujeres, y hago un llamado al Poder Judicial de la Federación para que ponga también mujeres y no hombres atendiendo este tipo de denuncias por violaciones, golpizas y asesinatos de mujeres. Creo que tendrán más sentido, más sensibilidad para los casos que se están denunciando. Voy, de todas formas, al tema del escándalo de la semana, vinculado a la inseguridad. La amenaza del presidente Trump, otra más, de que declarará a los cárteles de la droga mexicana como terroristas. Eso le permitiría, como sabemos, al gobierno de Estados Unidos intervenir y congelar las cuentas bancarias de estos criminales y deportarlos sin mayor trámite. El problema mayor, yo estoy de acuerdo en que se les intervengan las cuentas y se las congelen, si saben que son gente que se dedica al narcotráfico. Es más, creo que en México se debe de hacer con mayor intensidad, el tema de intervenir y congelar cuentas de los narcotraficantes, porque honradamente quitarle 1,000 millones de pesos en cuentas congeladas, como declaró recientemente el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, a los cárteles de las drogas en México, es como decir en mi pueblo, quitarle un pelo a un gato.
¿no? Sí, claro. Es nada, es muy poco. Bueno, pero el problema mayor de la amenaza de Trump es que desde los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York, el gobierno de Estados Unidos estableció leyes especiales que lo autoricen a intervenir con fuerzas armadas en cualquier país donde habiten o se localicen grupos terroristas, narcos o no. Eso es el problema. Esa es la amenaza grave. La amenaza de este presidente número 45 tiene, a mi juicio, dos raíces. Internos en México, los sucesos ocurridos en Culiacán y en Bavispe, Sonora. En el primero, los criminales aterrorizaron a 1 millón de personas, habitantes de la capital de ese estado, para lograr la liberación, como todos recordamos, de un jefe del cártel de Sinaloa. En Sonora, los criminales mataron a 3 mujeres y 6 niños de la comunidad mormona y de nacionalidad méxico-estadounidense. La otra raíz visible de la amenaza es un distractor. Es un distractor porque el próximo miércoles el presidente Trump se iniciará sobre él la parte más seria del proceso para desaforarlo dentro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Y entonces una manera de distraer la atención es esto. La medida del miedo que hay en México sobre las amenazas del presidente Trump y de la falta de credibilidad sobre esas amenazas que hay en Estados Unidos es un hecho. Antier y ayer, Adriana, en México todos los periódicos y los noticieros destacaron esta información como una de las más importantes, teaser. Mientras que en Estados Unidos, fue la nota principal en los periódicos. Sí, sí. Mientras que en Estados Unidos ningún periódico importante le concedió una nota en primera plana, ni grande ni chiquita. Pues es un fanfarrón y además necesita llamar la atención, distraer la atención por un lado, sí, y llamar la atención en sus aspiraciones de reelección. Así es. Y este va a ser el tema, pues México ha sido su blanco favorito y va a seguir durante el 2020, eso es una cuestión. Por eso quiero aquí recordar que negociar no es decir sí a todo, Adriana. Que no se vale que ahorita al 5 para las 12 estén saliendo que van a aprobar el TEMEC si acepta México nuevas condiciones en materias laborales. Mira, esas cosas de aceptar cosas bajo presión y cuando te están diciendo, sí, estos negociadores de casino, porque es lo que son, ¿no? Te están diciendo, ya se les va a acabar el tiempo, digan que sí a todo, no, es muy peligroso. Claro. Ya nos costó mucho y es una amenaza viva la mala negociación que vinculó al TEMEC con la migración y gracias o debido a ella se establecieron refugios de migrantes en el territorio nacional, como lo denuncio en mi libro, Muro de Ira y Humo, para establecer aquí, para que aquí esperen estos migrantes, que los jueces y las autoridades de Estados Unidos decidan si los asilan o no. Han regresado, de acuerdo a datos recientes, a 60,000, alrededor de 60,000. ¿Y sabes a cuántas gente les han concedido asilo? A 2. ¿No? Sí, somos el tercer país, aunque las declaraciones digan tercer país seguro. Oficiales así es. Dicen que no, pero pues de hecho, de facto sí. Así es. Y aunque quieren olvidarlo, yo insisto en que hay que retirar esos refugios de la frontera y llevarlos tierra adentro. Hay que quitar esos peligros y esa amenaza sobre la línea fronteriza. Si va el gobierno de México a sentarse otra vez a negociar por una amenaza, lo debe hacer recordando que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Y así actúa y así ha actuado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En su interés está seguir teniendo fronteras seguras, como las tiene desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Confundir a México con Siria, por decir algo, con esto de la amenaza de perseguir terroristas y demás, es poner una bomba dentro de su recámara. Que no se les olvide eso a los estrategas norteamericanos, ¿no? Por parte de México, la cooperación, que ha dicho el presidente que sí, que hay que negociar, que hay que cooperar, pero sin intervención, yo creo que la cooperación debe negociarse con la presencia de representantes
de diversas secretarías, no solamente la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entre esas secretarías, la presencia de representantes de las Fuerzas Armadas, para que se reconozca con claridad dónde se puede trabajar juntos para garantizar la seguridad en los dos lados de la frontera. Hay necesidad de intercambio de información, sin duda, y no hay duda de que las bandas criminales han convertido la frontera norte, en la parte mexicana, en tierra no de nadie, como se dice, es tierra de ellos. El tránsito de drogas no lo hacen por los puentes ni por las aduanas, sino por las áreas donde el río es más angosto, el río Bravo. Y ahí tienden puentes plegadizos y más móviles de acero resistente para pasar sobre ellos los tráilers con drogas. Y personas. Así es. Yo me pregunto, con drones y centros de vigilancia, comunicación y operaciones, ¿qué acaso no pueden las autoridades de los dos países detectar y detener a estos traficantes? ¿Y las armas que vienen de allá para acá? Igual, pero te lo voy a decir, eso es una petición, esa es un poco retórica. La venta de armas convencionales, Adriana, es el principal negocio, es la principal industria de los Estados Unidos. Sí, claro, la Asociación del Rifle. Pero vender drogas, a todos los aspirantes. Pero vender drogas no es el principal negocio de México, Nosotros le vendemos a Estados Unidos mercancías legítimas, producidas en México con mano de obra mexicana. ¿Y de calidad? Así es. Allá y acá, los estrategas militares deben mantener la rotación de mandos operativos, sean policías o soldados, para no ponerlos en riesgo y también para evitar acuerdos y complicidades ilegales. Este es otro tema que tienen que analizar en serio los gobiernos serios de los dos países. Cooperación sí, intervención aceptada nunca. Queremos nosotros ver y apoyar a un gobierno que respete los intereses legítimos del vecino y defienda nuestros intereses legítimos, y que lo haga con hechos, sin gritos y sin miedo. Sin gritos y sin miedo debe defender la soberanía nacional, porque con la soberanía nacional ni se titubea ni se juega. No. Aquí tenemos problemas serios y así hay que actuar, sin miedo y sin gritos y sin titubeos. Pues Socorro, como siempre, muchas gracias. Te esperamos el próximo jueves. Por acá nos vemos. Al pie del tiempo. Muchas gracias.